Bueno, lamentablemente cuando hablamos de materia económica nunca son noticias que nos gusten tanto, sobre todo cuando hablamos de el valor de la canasta básica, que son los elementos, como su nombre bien lo dice, básicos que necesita toda familia para poder vivir en nuestro país. Nuevamente tiene un alza, si bien no tan alta como la del mes de septiembre, de todas maneras es un alza que ya va acercando cada vez más esta canasta a los 70.000 pesos. Nos acompaña hoy Viviana Béjar, economista e investigadora del Faro de la Universidad del Desarrollo, para conversar acerca de esta materia, cómo debemos prepararnos también para enfrentar este fin de año que tiene mucho gasto. Viviana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Camila, hola Luis, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Un día primaveral aquí en Concepción, así que Sí, está es rico. motivo para estar alegre. Es De todas verdad, claro, maneras. pero claro, el bolsillo no está tan alegre este último tiempo, ha estado bastante complicado, si bien ha ido aumentando de alguna manera un poquito el concepto del sueldo mínimo, finalmente estamos comprando lo mismo que comprábamos antes, que subiera también el sueldo mínimo, y ahí hay una preocupación sin duda para las familias, sobre todo en medio de lo que significa hoy día este problema nutricional también que estamos teniendo, y obviamente se van privilegiando las cosas más económicas. Hay una realidad mundial y hay una realidad país también. Yo sé que hay cosas que se vinculan, que se conectan, pero otras que obedecen también a nuestra propia realidad, para que nos vayan contando un poquitito por qué estamos llegando a estas alzas de precios, todavía lejos de lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, donde todos los días los precios son distintos por lo menos, pero de todas maneras hay una preocupación. Dios no quiere que lleguemos al nivel de Argentina, la verdad, Claro. porque, bueno, ellos han tenido que, de forma muy informal, ¿cierto?, manejarse con otras monedas, en este caso el dólar, y nosotros todavía todavía nos podemos manejar con nuestro peso chileno, y eso indica que si bien tenemos inflación, hemos podido de alguna manera capear la inflación y buscar maneras de alimentarnos y buscar alternativos, sustitutos un poco más baratos, como es el caso, por ejemplo, de lo que hemos visto este mes con el informe que ha sacado, ¿cierto? Creo que fue el Banco Central. No, el Ministerio de Desarrollo Social, perdón, sacó este informe, ¿cierto?, del valor de la canasta básica y su evolución en relación con la línea de la pobreza. Lo que hemos visto es que hay algunos alimentos que han subido de valor de forma eh, muy elevada, ¿no es cierto? Más del 100%, estamos hablando básicamente de las papas, pero también sabemos que hay sustitutos para las papas, que son las papas, ¿cómo le dicen? Chancheras, creo, las más chiquititas, las Ujú. redonditas son más baratas. Las familias chilenas han tenido que buscar herramientas para buscar ciertos sustitutos en la alimentación. Y es verdad lo que tú dices, a veces es mucho más fácil comprar comida chatarra. eh, Está la sensación de que pareciera ser más barata, o que cuesta menos la preparación, pero a la larga yo creo que la comida chatarra sale más cara por un montón de cosas y sobre todo por el impacto que tiene en la salud de las personas. Sí, de todas maneras, nos estamos acercando ya de a poquito a los 70.000 pesos, decía yo, son 67.900 y fracción. El valor ya de la canasta básica, de todas maneras, un alza de un 1,4% se siente de un mes a otro, y sobre todo acercándonos a fin de año, Viviana. Yo creo que por ahí es donde podemos ir analizando también lo que va a ocurrir ahora. Se viene Navidad, ¿verdad? Se viene Año Nuevo, sabemos que implica gastos también para las familias chilenas que de todas maneras tratan de tener fiestas de fin de año en familia, celebrando, pese a lo que pueda estar pasando en materia económica. ¿Cómo se vislumbra el panorama de aquí a fin de año, de aquí al próximo año también? Sabemos que la economía es variable mes a mes, no le importa mucho si comienza un nuevo año o no, pero para uno sí es importante cómo vamos a empezar este nuevo ciclo de alguna manera. Incluso psicológicamente tiene un efecto. Sí, bueno, las proyecciones eran más optimistas antes de la guerra que empezó entre Israel y a Hamas, ¿no es cierto?, en Palestina. Pero ahora con esta nueva guerra, con este nuevo conflicto en Medio Oriente, pucha, las proyecciones para este año, para terminar este año y para el otro, no son muy buenas, la verdad, y eso se nota también en la percepción de los empresarios, que ellos indican que se van a encontrar con una situación más difícil este año y el otro. Y para la familia chilena, por supuesto, fíjate que el valor de esta canasta básica de alimentos en 10 años se ha duplicado. Se ha duplicado. Yo creo que parte de ese aumento tan explosivo ocurrió cuando empezó en Chile a aumentar la inflación, que fue luego de las transferencias post pandemia que hizo el Estado y los retiros de la AFP. Entonces, estas inflaciones junto con el clima,
con las inundaciones de invierno, la guerra de Rusia y la guerra de ahora de Israel con Hamas, la verdad es que el panorama se ha profundizado en forma negativa y las familias, algunas encuestas ya han demostrado que las familias, y no solo en Chile, como tú dices, también en el extranjero, van a pasar una Navidad un poquito más austera, van a disminuir, ¿cierto?, el nivel de gasto. Yo creo que eso lo vamos a empezar a ver ya en noviembre, diciembre, lo que de alguna manera es bueno, porque eso presiona a la baja la inflación también, que no haya tanta demanda y que la gente empiece a discriminar el gasto en las cosas que son realmente importantes. Es que ahí es donde está el detalle quizás, Viviana, porque además acá también subió bastante menos, pero un 0,4% de todas maneras el índice de precios al consumidor. Y donde se encontraron las divisiones con más aumento están los alimentos y bebidas no alcohólicas y la vivienda y servicios básicos. O sea, está subiendo de precio lamentablemente todo aquello que es esencial, que no lo podemos transar, que no podemos optar por no tenerlo, o no pagarlo o no comprarlo. Es ahí donde está la preocupación. Ahí preguntarte también ya desde la mirada de una economista, pero también parte de Faro UDD, que realiza, en el fondo es un observatorio, ¿no? Realiza bastantes investigaciones ahí de lo que está pasando. ¿Qué medidas se pueden tomar o se debiesen adoptar en la economía local? Y te pregunto incluso ya en la economía regional, ¿hay algo que podamos hacer desde la región del Biobío con nuestras características de territorio, de productos, de servicios, que son los que más existen acá? Mira, siempre la opción está, la apertura al comercio internacional es una buena opción porque si bien es cierto, nos quedamos más dependientes y linkeados al valor del dólar, es cierto también que podemos encontrar más opciones con productos que vienen del extranjero, que venden con economías de escala y que son más baratos. Y aquí hablamos de, nos gusta o no nos gusta, hablamos de todo el comercio que se nutre desde la economía china. Y eso en verdad ha hecho que muchos bolsillos chilenos o de la región del Biobío también encuentren esta Navidad, ¿cierto?, algunos productos mucho más baratos, porque gracias a esta apertura internacional es cierto que ha destruido algunos negocios acá en el centro de Concepción, pero por otra parte, si lo miramos desde el bolsillo de las personas, constituyen estos productos y servicios importados, ¿cierto?, de países con grandes economías de escala, constituyen un alivio también para el bolsillo. Y con respecto a otras medidas que puede tomar la gente aquí en la región del Biobío es básicamente saber, entender que estamos pasando por un periodo económico difícil, entender eso y tratar de pasar estas fiestas lo más austero posible, tratar de no endeudarse, porque además lo que está aumentando también es el índice de desempleo. Muchas empresas están despidiendo personas o directamente están quebrando, lo que hace que mucha gente quede sin trabajo, junto también con el cambio en esta matriz productiva que tiene que ver con la digitalización y la inteligencia artificial. El panorama no se ve muy bueno para el empleo a corto y mediano plazo. Por lo tanto, yo creo que las personas lo que debiéramos hacer es estas Navidades un poquito volver a lo que significa realmente las fiestas y dejar un poco este ánimo por consumir un poco de helado, porque ya vendrán tiempos mejores, pero no es el mejor momento para endeudarse, ni las condiciones también financieras son las mejores para endeudarse. Las tasas de interés siguen altas y las condiciones de crédito siguen siendo exigentes. En Sí, lo que respecta a la vivienda, lamentablemente aquí tiene que ver con la oferta también de suelos y el cambio en el plano regulador que hace que no haya suelos disponibles para construir nuevas viviendas o edificios en altura, lo que encarece de manera increíble, ¿no es cierto?, los arriendos y para qué decir, se aleja también el sueño de comprarse una vivienda propia. Así que no se ve muy bueno el panorama. Las personas, yo creo que una recomendación es siempre buscar ciertos sustitutos, alternativas más baratas y dejar un poquito las deudas de lado. eh, Eso, tratar de cuidar el bolsillo, tratar de cuidar el presupuesto y centrarse en lo importante del presupuesto, que es servicios básicos, vivienda, educación, en el caso que pague la educación y alimentos.
Sí, claro, Eso. el tema de las prioridades finalmente, y lo mismo se aplica para el Estado de nuestro país, en este caso al alero del actual gobierno. Según el Banco Central, bueno, la verdad es que el escenario económico ha estado un poquito mejor de todas maneras. El IPC ha ido bajando un poquitito, por lo menos la perspectiva va variando en un punto en la que se esperaba. Eso es buena noticia y se llevó a tomar la decisión en el Banco Central de bajar la tasa de interés. Finalmente, todavía un poquito alta, obviamente, pero ya va bajando y se espera que si siguen estos números bajos de IPC pueda ir bajando también. Eso ha sido tomado por la economía mundial de buena manera. Me imagino que eso también comienza a reactivar muchas inversiones que obviamente generan más empleo a propósito de este poco crecimiento que vamos a tener. Vamos a crecer, pero menos de lo esperado el próximo año. Eso se va a activar en la economía, se va a activar en la contratación de personas, por ende, tener la disposición también de dinero para poder enfrentar esta alza de la canasta básica. Mira, cuando hay periodo de recesión y la economía empieza a ralentizarse, la verdad es que empiezan a bajar los precios o a estancarse, no a subir. Y eso también lo han mencionado los empresarios en una encuesta de percepción de negocios que el Banco Central hace poco también ha puesto a disposición de la gente, porque en épocas de recesión, fíjate que baja la demanda. Baja la demanda porque las personas empiezan a saber que tienen que cuidar el dinero que tienen que cuidar el empleo, no se sabe, está muy incierto, no se sabe hasta cuánto van a tener empleo, por lo tanto empiezan a disminuir la demanda de ciertos bienes y servicios que no son tan necesarios. Y al bajar la demanda, eso ha hecho que los empresarios, la gente que tiene negocios, no pueda traspasar todo el aumento de costos a los precios finales, por esa presión a la baja de la demanda. Y eso, de verdad, para la persona, para el consumidor, se ve como algo bueno, Claro. pero en la economía en general no se ve tan bueno, porque una baja en la demanda siempre implica una ralentización de la economía, y eso es normal en todos los periodos recesivos, eso es lo que suele pasar. Por eso en los periodos recesivos la inflación tiende a detenerse o incluso a bajar. Así que no siempre una baja en la inflación es un síntoma de buena salud. Y respecto a las inversiones y la creación de nuevos empleos, vamos a ver cómo sigue el panorama político y la estabilidad, ¿cierto?, del país y la seguridad, porque mientras tengamos estos problemas de seguridad y esta alza en los crímenes, ¿cierto?, con violencia que se están cometiendo en Chile, la verdad es que ese es un desincentivo enorme para atraer nuevas inversiones y la creación de nuevos empleos. Entonces, tenemos que salir del 17 de diciembre, ver cómo termina el plebiscito, ¿cierto?, de la nueva Constitución, ver qué va a hacer el gobierno en temas de seguridad y delincuencia, y ahí esperar entonces que todos estos elementos y estos criterios se alineen de alguna manera, de buena manera, y entonces podamos como país de nuevo volver a ser lo que éramos antes, un país que era muy atractivo para recibir inversiones. Sí, para ser justos, siempre comentamos, oye, sube todo, pero los sueldos no suben. En realidad eso es una afirmación que está bastante lejos de la realidad, según lo que nos muestra el índice nominal de remuneraciones del INE, del Instituto Nacional de Economía, que da cuenta de 7 alzas consecutivas de sueldos chilenos, justamente en nuestro país, siguen subiendo, y de hecho la última alza fue de un 8,9% del mes de septiembre. No tengo el dato lamentablemente de lo que haya ocurrido al mes de octubre, pero por lo menos al mes de septiembre ya eran 7 periodos consecutivos de alzas de sueldos, a la par, ¿cierto?, de la contracción de la inflación en nuestro país. O sea, de pronto tendemos a pensar que estamos quizás peor de lo que en la práctica efectivamente es, Viviana. Tenemos un alza de sueldo. Pero eso tiene un pero. Eso, pero los que estamos con trabajo, gracias a Dios, ¿cierto? Pasa que cuando hay inflación, los sindicatos también presionan al alza de los salarios. Por motivo evidente, ya sea por el alza del IPC, porque los salarios nominales tienen que ajustarse al valor del cambio, ¿cierto?, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y los sindicatos, este es un trabajo que evidentemente hacen los sindicatos, es presionar para que el alza del salario no solamente se ajuste al IPC, sino que sea un porcentaje un poco mayor que el IPC, y eso implica que hay un alza en los salarios reales, eso es verdad. Pero los que estamos con trabajo, lo vuelvo a resaltar porque también los índices de desempleo están aumentando. Y por eso es importante también mantener y cuidar los empleos, ¿no es cierto?
Y como te digo, ese es un efecto de los procesos inflacionarios, es que también los salarios tienen que ajustarse rápidamente por como las negociaciones colectivas de término de año, cada 3 años, cada 2 años, depende cómo lo haga cada empresa. Otras empresas de forma automática van ajustando los salarios de acuerdo al IPC y un poquito más. Y por eso entonces que el que se mantiene con empleo, por eso yo también le digo esto a mis alumnos, en recesión, en periodos recesivos, no todos los sectores sufren, pero muchos sectores sufren. Pero sin embargo, aquellos sectores que se mantienen saludables por X motivo, ven de alguna manera se ven beneficiados. Uno, por esto, por esta presión al alza a mantener el sueldo al nivel del IPC y un poquito más, y dos, porque empiezan a bajar un poco los precios o a estancarse. Entonces las personas que tienen trabajo se vuelven un poco más ricas, entre comillas. Sin embargo, las personas que no tienen trabajo se les va todo camino cuesta arriba. Y algunos sectores en recesión se afectan más que otros, y eso Sí, es verdad. sí, pero básicamente esto tiene que ver con que nos permite esta alza real de los sueldos en seguir viviendo como estábamos finalmente, no para mejorar, que es lo que queremos finalmente. O sea, ahí hay un tema sin duda, o sea, nos van a subir el sueldo, pero para poder mantener el mismo nivel de vida a lo mejor que teníamos antes, pero no para subir o mejorar nuestro nivel de vida. Tal vez ahí hay un remanente que nos va a permitir, a propósito de lo que significa este control de los precios que tienden a la baja en algunas cosas, pero también viene el desmedro de esta necesidad tal vez o este miedo de poder perder el trabajo. Entonces, el mensaje para lo que queda... Perdón, por eso yo resaltaba el trabajo de los sindicatos. Sí, claro. Porque los sindicatos no solo presionan para que el aumento de sueldo sea al mismo nivel del IPC, sino que es el IPC más un porcentaje adicional. Pero no todos tienen sindicato. O sea, sabemos ahí hay otro tema en nuestro país. Finalmente, entonces, ¿qué hacemos para mejorar nuestra salud financiera de aquí a que termine este 2023, esperando que mejore el 2024? Lo que ya he dicho, tratar de enfocar los recursos económicos que tienen las familias en las cosas prioritarias, las cosas importantes, priorizar también la buena alimentación, dejar un poco de lado las comidas preparadas, procesadas, quizá dejar de salir a comer afuera y preparar el alimento en la casa. Eso increíblemente reduce los gastos mensuales de una familia, es increíble. Tú dejas de salir a comer afuera o de comprar comida preparada y ahorras bastante dinero, aunque no te des cuenta. Eso por una parte. Y lo otro, esta Navidad, no volvernos locos, endeudándonos y como familia rescatar el verdadero sentido de estas fiestas. Un poco eso. Y con marzo del próximo año nada que hacer. Vienen todos los gastos de una, así que ahorrar un poco en estas fechas para recibir también marzo, los gastos de marzo y no, lamentablemente, no incurrir en tanta deuda, que eso puede ser también algo súper dañino para las familias, agrandar la deuda y luego con los intereses, ya todos sabemos, ¿no es cierto? Quizá a veces estamos pagando puro interés y no estamos amortizando el capital, así que ojo con la deuda, ojo con repactar deudas porque uno no lo nota, pero en términos generales también aumenta mucho aumenta el endeudamiento cuando uno repacta las deudas. Así que serían como las típicas recomendaciones cuando uno está pasando por un periodo más o menos malo económico. Perfecto, Viviana, te agradecemos esta conversación, como siempre presentes ahí desde la universidad también. Un abrazo. Muchas gracias, que esté muy bien. 9 de la mañana con 29 minutos.